Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal? Hoy en Entrevista Venevisión tenemos como invitada a Gladys Requena, quien fue exministra ya de la Mujer, pero que es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y quisiéramos entrar en todo este tema que ha causado polémica, que es el presupuesto nacional. Ya fue publicado en Gaceta el presupuesto y el endeudamiento para el año 2017. Sin embargo, la oposición venezolana y especialistas en la materia siguen diciendo que es nulo todos estos actos por no pasar por la Asamblea Nacional y que es inconstitucional. Además que se está alzando, se puede decir, el Tribunal Supremo de Justicia en contra de otro poder. Bueno, sí, efectivamente la oposición venezolana y la mayoría parlamentaria que coyunturalmente está en la Asamblea Nacional han venido sosteniendo sobre la inconstitucionalidad la ley, del decreto con rango, valor y fuerza de ley del presupuesto 2017. Pero no solamente lo siguen insistiendo, sino que también insisten en desacatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, porque el día de ayer dictaron un acuerdo, no sé en qué se basa esa mayoría parlamentaria para dictar ese acuerdo, donde niegan donde declaran la reconducción del presupuesto para el año 2017, donde declaran en virtud de la reconducción que ellos hacen, será el mismo presupuesto de 1 billón y pico para el año 2017. Ellos Eso han señalado significa que ahí está el desacato de una decisión que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en el marco de la Constitución. Pero ellos señalan que con esa reconducción del presupuesto también y en rechazo a los actos aprobatorios en cuanto al presupuesto, todas estas acciones que se hagan o todo el gasto no sería reconocido porque serían actos nulos. ¿Cómo queda todo esto? ¿Cómo queda el gasto entonces del Estado? Ellos insisten en una conducta fuera del marco constitucional. Insisten en desacatar las decisiones del poder judicial, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjate, el artículo 187 de esta Constitución que vincula a todos los venezolanos y venezolanas y a todos los poderes públicos, una de las funciones de la Asamblea Nacional es discutir y aprobar el presupuesto nacional. No hay en ninguna parte de este artículo declarar la reconducción, pero es que además hay que recordarle a nuestro pueblo que el presidente no presentó el presupuesto a la Asamblea Nacional por mandato del Tribunal Supremo de Justicia en virtud de una consulta que hizo cuando solicitó la ampliación de la sentencia 810 del 21 de septiembre de 2016, que es precisamente la sentencia que tiene que ver con el decreto de estado de excepción y de emergencia económica. Posteriormente le solicita la ampliación pidiéndole consulta si los actos de la Asamblea Nacional son nulos de toda nulidad, son írritos, no producen efectos jurídicos. Te consulto, Poder Judicial, que eres el garante del cumplimiento de la Constitución, el máximo ente que puede garantizar el cumplimiento y el último intérprete de la Constitución de conformidad con el artículo 335, le consultó y el Tribunal Supremo de Justicia le dijo: sí, presidente, en función de esta instancia, aquí está la sentencia, presente entonces un decreto con rango, valor y fuerza de ley para el año 2017 con que contenga el presupuesto. Dice además ha señalado que no puede generar esto acciones penales, porque se está generando, es inconstitucional que se haya saltado, que se haya saltado y no haya ido, es que no puede ir, no podía el presidente, sentencia ahora mira, no podía el presidente, so pena de que el presidente también incurriera en desacato, ir a la Asamblea Nacional. Es una consecuencia de una sentencia anterior del Tribunal Supremo de Justicia que dice, en virtud de que incorporaron a los 3 diputados indígenas, lo incorporaron al Parlamento en desacato de la decisión de la Sala Electoral, decidió el Tribunal Supremo de Justicia entonces, en otra sentencia, que todos los actos a partir de ese incumplimiento de la sentencia de la Sala Electoral serían nulos de toda nulidad, serían írritos y no producirían efecto. El presidente no estaría en condiciones, en sus cabales, si hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto 2017. Necesariamente tenía que incurrir al Tribunal Supremo de Justicia, que es el garante y último intérprete de la Constitución. No en vano,
Esta facultad del Tribunal Supremo de Justicia está en el capítulo relacionado con la protección de la Constitución, en el artículo 335, que le da la facultad al Tribunal Supremo de Justicia de proteger esta Constitución. Y en ese sentido, por supuesto, tiene que consultar al presidente y lo autoriza a dictar la ley de presupuesto. Quería preguntarle, el presidente de la República dijo que deben firmar todos los alcaldes y gobernadores la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el presupuesto. Algunos alcaldes han señalado que esto es chantaje. ¿Es democrático por parte del presidente de la República realizar entonces estas amenazas? El presidente está instando, no está amenazando. El presidente está instando a gobernadores y alcaldes a expresar a través de su rúbrica, de su firma, el acatamiento de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es exactamente lo que ha ocurrido y para eso se convocó a todos los gobernadores, a todos los alcaldes de este país a refrendar, a asumir su declaración de que acatan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, porque esas decisiones son vinculantes para toda la población de Venezuela, para todos los poderes públicos en las diferentes maneras como se expresa. Eso es lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Quería preguntarle, el presupuesto que ha presentado el presidente Nicolás Maduro tiene 70% de su base, está en el impuesto sobre la renta, en el tema fiscal. ¿Con esto está previsto crear nuevos impuestos, nuevos tributos? Bueno, fíjate, el presidente ha sido muy contundente y además no es nuevo su planteamiento. El presidente está haciendo el planteamiento de que las fuentes de financiamiento del presupuesto no radiquen, se rompa con lo que es la economía rentista y que no dependa exclusivamente como dependió durante 4 décadas de la renta petrolera, y por eso le da un vuelco al presupuesto. Ha sido muy prudente el presidente Nicolás Maduro para no hacer depender el presupuesto 2017 de los vaivenes de los precios del petróleo, que muchas veces están vinculados con guerras económicas, están vinculados con juegos de las oligarquías y de las grandes corporaciones para hacer mover las economías, sobre todo las economías más pobres. Y en ese sentido ha privilegiado que la fuente mayor del financiamiento sea derivada de los impuestos. Y antes de esto, cuando el presidente comenzó a construir la posibilidad de una nueva economía, cuando lanzó la agenda económica bolivariana, uno de los motores tiene que ver justamente con todo este tema de la recaudación. Y lo que busca el presidente es hacer más efectiva la recaudación, es decir, que pague más quien gane más y que, por supuesto, se le dé un parado a la evasión de los impuestos, porque realmente hay una tendencia de un empresariado apátrida venezolana de camuflajear sus ingresos, de sus rentas, no declararlas, no ser leales en la declaración de la renta y no pagan los impuestos que realmente ¿No teme el gobierno que haya producir evasión fiscal luego de que el presupuesto haya sido pasado solamente por el Tribunal Supremo de Justicia? No, solamente no. Es que el Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia judicial de este no país. haber ido No fue a la Asamblea Nacional, porque no podía ir a la Asamblea, porque sería un acto írrito el que declarara la Asamblea y hubiera sido nulo si se hubiese presentado a la Asamblea ese presupuesto. Por eso no fue a la Asamblea. Y nuestro pueblo tiene que entenderlo así. El presidente no está desacatando a la Asamblea. El presidente está acatando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y por eso lo presentó allá. Lamentablemente la Asamblea perdió su legitimidad, no acataron, no respetan a los poderes públicos, ni al Ejecutivo, ni al electoral, ni al judicial, y por supuesto incurrió en un desacato que le trajo consecuencias, para el país, y que el presidente no podía dejar al pueblo venezolano desprotegido ante la consecuencia de que hubiera un presupuesto reconducido. ¿Habrá creación de nuevos impuestos el próximo año basado en este nuevo presupuesto? Bueno, yo desconozco si ese planteamiento está hecho. Hasta ahora lo que el presidente ha hecho es hacer efectivo el sistema de recaudación para que los impuestos, que el presupuesto descanse en un 83% en esa fuente de financiamiento, pueda recaudarse. El presidente en lo adelante es el que tiene la facultad para asumir si se van a declarar nuevos impuestos o no, pero hasta ahora ese planteamiento no está hecho. Lo que se quiere es eficiencia y eficacia en la recaudación de los impuestos y mano dura para evitar la evasión. Vamos a revisar algunos de los mensajes que nos han llegado a través de Twitter. Dice así Inés Oscati Bermúdez.
Dice, a mí también soy pueblo y no me consultaron aprobar ningún presupuesto. Eso fue una pantomima que nadie cree. Otro de los... Bueno, dice así, fueron mayoritarias las asambleas, los encuentros. Seguramente Inés está desconectada del desenvolvimiento de la sociedad venezolana y no aparece en ninguna de las asambleas que hubo. Lewis Rivas dice, buenas tardes, una pregunta, ¿no es violar la Constitución que el presidente no haya pasado el presupuesto a la Asamblea Nacional? Reiteramos que no es violación, hay una sentencia y el presidente está acatando esa sentencia. Lo otro hubiera sido desacato de la sentencia del Tribunal Supremo por parte del presidente si la hubiese presentado a la Asamblea Nacional. Una asamblea que de paso ha perdido el respeto del pueblo venezolano. En este acuerdo que dictó ayer, volvió a desacatar al Tribunal Supremo de Justicia, porque está instando a que el presupuesto no es legal. Y en todas sus declaraciones dicen, el acuerdo es para que no se acepte el presupuesto que ha validado, que ha aprobado el presidente de la República ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal lo ordenó con todas las consecuencias que de paso no podrán ni siquiera modificarlo porque todo el control de ese presupuesto irá por cuenta del Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo con la declaración de la propia sentencia. Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista.